Vamos a seguir con la lectura de Hechos, Hechos 5. Hechos de gente común, llena del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo puede hacer en las personas está descrito acá en Hechos de los Apóstoles. Es maravilloso que podamos llegar a este crecimiento. Mi deseo en el Señor, no sé cómo se hace, pero bueno, es por fe y seguir caminando hasta que el Señor se manifieste con poder en nuestras vidas, con mucho poder. Vamos a leer el 5 un ratito antes, ¿no? Vimos que, bueno, que Pedro y Juan fueron encarcelados, los azotaron y le dijeron que de ninguna manera hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos se fueron gozosos porque era la primera vez que alguien sufría por el nombre de Jesucristo. Así que los creyentes piden confianza y valor ahí en el 4, unánimes, oran todos. El lugar tembló, dice, el 4:30 dice, extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pasa? Que esto, por eso le decía que ellos pedían valor para seguir predicando con denuedo la palabra y que esta palabra esté respaldada por prodigios, por milagros, por manifestación del poder de Dios, para que no quede en duda. Cuando predicamos el Evangelio va con poder. El 31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Ese es el punto que decía Nico, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? Que a uno como carnal le da vergüenza. Estamos hablando de una persona que resucitó. Por eso dice, a Dios le agradó salvar a los incrédulos por la locura de la predicación. Es una locura. No traten de razonarlo, porque que resucitó de los muertos el Señor es la predicación de una locura. Y que vamos a resucitar conforme a su semejanza también es otra locura más. Y creer, mucha gente te puede decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a la iglesia, pero ¿realmente crees eso? ¿Que va a pasar eso? Mucha gente va toda la vida a la iglesia y no cree eso. Van durante toda la vida a la iglesia, entonces es cuestión de profundizar estas palabras y alcanzar a comprender junto con todos los santos cuál es la profundidad de esta palabra, la anchura, la longitud que tiene el Señor en su amor y cómo salva a los creyentes. Después viene la vida comunitaria, ya es un pantallazo de cómo vivían, tenían todas las cosas en común, algunos vendían sus propiedades. Esto de vender las propiedades era algo que había salido espontáneamente, no había ningún mandato que diga, ustedes tienen que vender la casa. El Señor le había mandado a sus discípulos solamente, a los 12, dijo, no teman, manada pequeña, vendan todo y denos a los pobres, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Y es un mandato apostolar, ¿no? Los apóstoles habían hecho eso, habían dejado todo. Los primeros cristianos, como estaban viviendo todos juntos, uno dijo, bueno, yo vendo todo y lo pongo, listo, que se reparta. Y otro vendió todo, también lo puso, y la gente espontáneamente hacía eso. Vamos a leer el número 5. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo de dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer la parte del dinero? ¿Cómo dice la versión Reina Valera, el 3? Sí. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Perfecto. ¿Acaso, dice, el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta persona quería aparentar, quería parecer del montón, ¿no? Y obviamente no tenía la fe para vender las cosas y dárselas a los apóstoles, entonces quedó con la mujer y dice, vamos a sacar una parte y vamos a hacer como que entregamos toda la plata de la casa. ¿No? Acá está la plata de mi casa, ¿viste? Seguramente toda la gente maravillado, ¿viste? El testimonio. Querían pertenecer a ese grupo.
Sin embargo, no le estaban mintiendo a los hombres, sino le estaban mintiendo a Dios, delante de todos, con testigos. 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó muerto. En la otra versión dice, expiró, creo, en las otras versiones. ¿No? Acá dice cayó muerto, pero en las versiones más clásicas dice expiró, que da un lugar a duda, porque los hijos de Dios duermen, ¿no? Yo creo que estas personas, si bien han pasado por esa situación, creo yo que tenían el espíritu. 6. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Como 3 horas más tarde entró su mujer sin saber lo que había sucedido y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu Santo? El Espíritu del Señor, mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán a ti también. Al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron de esto se llenaran de mucho temor. Esto fue un caso... Sí. También considerar toda la palabra cuando dice tomar la cena indignamente, dice y muchos duermen. ¿No? ¿Es cierto? También va más allá de la salvación o no salvación. Tal cual. No, esto era una reprensión ahí puntual de lo que habían hecho mal y el Espíritu Santo obviamente se entristeció, dieron el decreto y esto no era que cualquiera que le mentía caía muerto. Yo creo que este caso puntual que está escrito acá está para que nosotros también temamos, porque dice, esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieran esto se llenaran de mucho temor. O sea, estamos bajo las alas del Señor, o sea, estamos en la presencia del Señor mismo. Esto también es para enseñar a los chicos y todos nosotros cuando oramos, cuando estamos delante de la presencia del Señor, no es para ser irrespetuoso, ni para faltar el respeto, ni para mentir. Hay que tener respeto al Señor porque el Señor es poderoso, Él está en el cielo y nosotros acá. Y a veces hacemos tonterías y esta gente quiso aparentar y las apariencias en este plano no sirven. Uno tiene que ser como es. Sí, Nico. Pasa de aparentar. Uno podría decir también que fue avaricia, no es decir, sacaste una parte como diciendo nada. Me guardo por las dudas. Pero el pecado que le recrimina es la mentira. La mentira. No es ni la avaricia ni la hipocresía, porque era, digamos, tenía todo completito, ¿no? Hipocresía, avaricia, si se quiere, pero lo más grave es haber mentido, o sea, es la mentira, la falsedad dentro del cuerpo de Cristo es como que era algo especialmente grave. Por eso dice que andamos en luz. Amén. Como él está en luz, No, sí. está en importancia. Si bien ya había estado Jesucristo, había estado, el Señor se había muerto y había resucitado, y tenía este testimonio, justamente lo que venía a denunciar el Señor era la hipocresía. Claro. No iban empezando por el Espíritu, no iban a terminar Otra vez. verificarlo con una porquería. Naturalmente que el ser humano tiende a eso, a ser un hipócrita, un mentiroso, vivir de la apariencia, somos así, los seres humanos somos así. Solamente el hombre espiritual, el que tenemos dentro, quiere la manifestación real del Señor Jesús. Después nuestra carne no quiere, ¿no? Y acá le dice bien claro, esto para que quede claro, cuando el Señor dice vendan todo y den los pobres, Él le dice, si vos la vendías, te quedaba para vos. Esto era tuyo. ¿Por qué tuviste que...? No es impositivo. Claro, no es impositivo que tienen que vender las casas. Que ustedes tienen que... No, ¿sabés qué, hermano? Vos estás santificado, tenés que diezmar más. O tenés que poner más plata. Eso jamás lo permitan. Nadie tiene que decirte a vos cuánto tenés que entregar al Señor. Cada uno voluntariamente, porque al Señor le agrada los sacrificios voluntarios, de gratitud hacia Dios. No es positivo. No, bueno, ahora vamos a poner todo, tanta plata, ¿viste? O van a venir todo y van a hacer esto. No se hacía así, ¿no? Esto había salido espontáneamente y ellos querían mentirle a los hermanos y obviamente les faltaba fe porque habían sustraído algo, como diciendo, bueno, me quedo con algo por la duda. Bueno, hubo temor y es el temor que tenemos que tener nosotros cuando estamos delante del Señor, delante de la presencia del Señor. Creo que esto es una advertencia para todos, de mentir al Espíritu Santo. No podemos mentir a nosotros mismos y no podemos mentir a la gente, ¿no? Ser como somos. En 2 Corintios creo que dice, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Es Cristo nuestra Pascua. Celebremos, ¿no?, la Pascua sin hipocresía, como son, sin malicia, dice, como son, ¿no?
¿no? Pensando, calculando, que quiero aparentar, que la gente me vea, que no me vea acá. Somos pecadores, hermano. Cada uno tenemos nuestra miseria, nuestras debilidades, y debemos mostrarnos como somos. Por lo menos tenemos que tener hermanos de confianza con los cuales podamos hablar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, para estar en luz y para estar orando unos por otros. Nadie hay santo por sí mismo. Como diciendo, ah, sí, yo estoy re santificado. ¿Quién podrá decir, he limpiado mi camino? Nadie. Obviamente hacemos lo mejor para el Señor, pero solamente el Señor tiene un juicio verdadero. Bueno, el 12. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número, y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto es el top 10, o sea, lleno del Espíritu. Totalmente a full, trabajando a full para el Señor. Ellos habían dejado todo. Le habían planteado ya al Señor cuando estaba en vida, decía, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿No? Hoy me acordaba de esa palabra porque dice, no hay quien haya dejado padre, madre, esposa, hijo, qué sé yo, casa, propiedad, que no reciba 100 veces más en esta vida, ¿no? Y yo estaba pensando yo digo, uy, no tengo ninguna foto de Luis, digo, o no tengo una foto con Julio. Entonces, sacarme una foto, ¿no? con cada hermano, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos son? Serían como 100 fotos, ¿no? Que tendría que sacarme con cada uno de ustedes, ¿no? Una selfie con cada uno de los hermanos. Y ahí se me vino esa palabra, como decía, que no haya recibido 100 veces más. O sea, yo capaz que no estoy con mi hermano y con mi hermana, pero el Señor me ha dado una familia numerosa. Tengo hermanos muy amados que son casi más unidos que mis hermanos, ¿no? Entonces, estos estaban abocados completamente al Evangelio, y el Señor manifestaba su poder porque estaban full time, ¿no? 24/7 predicando el Evangelio. Cuando uno predica el Evangelio y está predicando el Evangelio y está en esa sintonía, suceden cosas maravillosas, como dice un corito. Suceden cosas maravillosas cuando uno predica el Evangelio. Porque el Espíritu Santo es el que te respalda. Es el Espíritu de Dios el que te va respaldando para que se hagan prodigios, milagros, sanidades, de dos en dos. No vayan solos, estén siempre acompañados, como lo mandó el Señor. Y las cosas van a suceder. Si están predicándole a alguien y la persona tiene una necesidad, oren por los enfermos y sánenlo, porque el poder está disponible. Falta de nuestra fe para hacerlo. No tienen que llamar al pastor. Ustedes tienen, ¿no? El Señor cuando decía, dice, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? El Señor partía y dice, denle de comer ustedes. Toma. Y eran los apóstoles los que repartían. Así nosotros tenemos que ministrar la palabra junto con los milagros, los prodigios, las sanidades que el Señor se quiere manifestar. Pero es maravilloso, sería muy bueno ver, ¿no? Como ponían los enfermos al costadito así, pasaba y la sombra los sanaba. Es maravilloso. Estaría bueno que antes de que el Señor nos llame, ver maravillas del Señor. Si bien nos ha colmado de muchas maravillas, estas cosas son maravillosas, son asombrosas. El sumo sacerdote, dice el 17, y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celo y aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche, un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Otra vez, ¿no? No es que lo sacan para que cuenten el testimonio, no es que lo sacan para que ellos sigan con su vida. Ellos tenían un propósito de ir a anunciar el Evangelio. Hoy capaz que uno va y dice, ¿vos sabés quién es Jesús? Sí, el Hijo de Dios. ¿Sabés que Cristo? Sí. Y a veces tener el conocimiento y no creerlo es peor que no conocerlo. Mejor les hubiera ¿cómo dice? Sido, no haber conocido al Señor, que haberlo conocido y despreciarlo. Y esta sociedad está en esa situación, en donde sabe quién es Jesús, pero no creen de todo corazón. Y es necesario nosotros despertar su conciencia, su limpia conciencia, para que se den cuenta de lo tremendo de lo que están haciendo. Tenemos a Jesús alrededor, en todos lados. Cuando uno va, camina una cuadra y tiene una iglesia, alguien hablando del Señor, en las redes. Estaban diciendo el otro día que
las redes se están metiendo donde no se podía meter el nombre, así que el Evangelio está muy cerca a que el Evangelio salga a todas las naciones. Falta muy poco para que dice, y luego que este Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, vendrá el fin. O sea, tiene que haber testimonio en toda la tierra que Jesucristo ha resucitado y es Señor. Y esto está llegando porque se está filtrando aún en los países que no se puede predicar el Evangelio, a través de las redes se está llegando el Evangelio y se está convirtiendo la gente. Hoy veía una tribu en África, 200 personas, sí, de una. Todos querían bautizarse. Habían creído todos y estaban haciendo un pozo en el medio del desierto y iban a buscar a como 20 kilómetros, iban a buscar baldes y baldes de agua y llenaron todo de agua y se bautizaron todos. Eso es maravilloso que esté pasando. Y esto pasa acá también. Lo que pasa es que nosotros tenemos otra sociedad, una sociedad que ya está más endurecida, pero debemos buscar la forma de despertar conciencia en la gente y anunciarles que este es el camino. Vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel y al mismo tiempo mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a la puerta, pero al abrir la cárcel vimos que allí adentro no había nadie. El Señor ya más de una vez lo había sacado de la cárcel. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Pero llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanza al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque tenían miedo al pueblo que los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote le dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llegado a Jerusalén han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de este hombre. Ya los habían azotado, ya los habían metido preso y ya le habían prohibido hablar en el nombre de Jesús. Ellos podrían tranquilamente hablar en el nombre de Jehová, del Dios de Israel, tranquilamente, y no tener ninguna persecución. Sin embargo, ellos querían sufrir por la cruz de Cristo y decían: Él es el ungido de Dios, Él es el camino. Podría haber sido más astuto, pero sin embargo iban de lleno con el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Métanse en la cabeza porque muchas veces van a tener esta dualidad en su vida. Y este es el decreto para todo ser humano. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno obedece a las leyes, uno obedece a las instituciones, mientras no estén en contra de Dios. Cuando Dios dice una cosa y el ser humano o cualquier persona dice algo distinto de lo que dice Dios, Dios tiene razón. Cuando tengan que elegir, tu mujer te dice una cosa, tu marido te dice otra, tus hijos quieren una cosa y Dios dice otra, Dios tiene razón. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su gran poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Es una oportunidad grandísima que tenemos de que el Señor nos perdona todos los pecados. ¿Esto para qué? ¿Para que podamos seguir bardeando y haciendo las cosas mal? No. Nos ha perdonado los pecados pasados para una nueva vida. Para que andemos como Él le agrada, agradándole en todo lo que más podamos. De esto somos testigos, dice, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. También esa es la promesa, que Él iba a estar en medio nuestro. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿De qué manera está Dios entre nosotros? A través de su Espíritu. Él está en medio nuestro, está en el corazón de nosotros, está el Padre y el Hijo en nosotros. Vendremos y habitaremos en Él, dice Apocalipsis, y haremos morada en Él. El Señor quiere habitar en nuestro corazón.
quiere estar con comodidad. No es que viene un ratito los fines de semana para la reunión y después se va. Aunque puede pasar, ¿eh? Puede ser que hay gente que no lo tenga al Señor, sino que lo visita, o el Señor lo viene a visitar varias veces. Esa fe tiene que ser inquebrantable. Cuando uno cree en Jesucristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como dice acá, y ya no hay vuelta atrás. Ya tomaste la pastilla roja, ya, listo, tu vida ya no va a ser la misma. Y gloria a Dios por eso que lo hizo así. Al oír esto, ellos se enfurecían tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley, y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Este Gamaliel sería el maestro de Pablo. Después más adelante lo va a decir él. O sea que Pablo estuvo acá en todas estas discusiones, porque él era un discípulo de Gamaliel. Así que vieron cuando Pablo dice, si a Cristo lo conocía en la carne, ya no lo conozco de la misma manera. Inclusive pudo haber estado en la crucifixión, pero él nunca contó su vida en la carne, sino que arrancó desde que se convirtió, empezó con su historia. Bueno, entonces Gamaliel se para y dice, bueno, a ver, permítame la palabra, y dijo, varones israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. Hace algún tiempo se levantó Teudas, que se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que le seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas, el Galileo, y logró que mucho pueblo lo siguiera, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersos. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres y déjenlo, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Y es exactamente lo que estaba pasando. Pasa así, ¿no? Hace un tiempo se levantó un tal Che Guevara. Y sí, el Che Guevara lo mataron y ya, listo. Se despertaron todos. Ya. 4 zurdos ahí ahora. 4 zurdos, 5 bidiestros. Hace no sé cuánto estaba tal prócer. Lo siguieron y se cayó. Sale uno y cae, ¿no? Los líderes del mundo caen porque no son puestos por Dios, entonces duran un momento nomás. Dice, olvídense de estos hombres, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá, pero si es de Dios, no lo podrán destruir. Y es lo que pasó, hace 2000 años fue escrito esto. Eran 4 gatos locos que decían, nosotros le damos unas cachetadas, los apretamos y listo. Y dejan de mentir. Dejen de mentir que vieron a alguien resucitado. Pues cuanto más le pegaban, cuanto más los perseguían y más los azotaban, ellos más decían la verdad, que Jesucristo resucitó y es Señor de todos ahora. Y todo el que lo acepte tiene perdón de pecados. Y todo el que lo acepte recibe de su Espíritu Santo y es sellado para una promesa eterna. No podemos dejar de decir eso, eso es lo central del Evangelio. Está bien que ustedes oren por su abuela, por su tío, que le ayuden a encontrar un trabajo, que le junten ropa a un nenito, pero esto es salvar vidas de verdad. Acá se cumple la palabra cuando Él resucitaba muerto, dice, mayores obras que esta hará el Hijo del Hombre en los postreros tiempos. Porque Jesucristo, el que resucitó, se volvió a morir, porque no tenía espíritu, no tenía Espíritu Santo, era una sanidad del cuerpo. Más ahora cuando la persona cree, cuando vos le predicás a alguien, porque acá dicen, fíjense, porque dice por mano de los apóstoles, dice Dios actuaba por mano de los apóstoles. Entonces, cuando Dios te utiliza para resucitar a alguien, te está diciendo que le prediques. Esa persona estaba muerta y de repente está viva para Dios. Dios tiene los ojos puestos sobre esa persona. Lamentablemente, si uno lee la Biblia y ve más o menos la doctrina del Señor, no tiene nada que ver con el lado oscuro de la tierra. Hay un lado oscuro de la tierra y no tiene parte el Señor. Cuando uno le pide, sí, porque ahí hay un abuelito, un tío que está allá, no es su jurisdicción. El Señor actúa en su reino. A los que son llamados, a los que están en el borde, los llama, los invita y vengan. Pero Él no tiene parte. Antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahora somos hijos de luz, el Señor nos ve, resplandecemos.
Este mundo está en tinieblas, completamente bajo el poder del maligno. Todo es egoísmo, todo es guita, todo soy yo, es adulterio, es fornicación, es malos deseos. Y nosotros resplandecemos en medio de este mundo, si es que resplandecemos. Entonces dice, bueno, si es de Dios no lo van a poder destruir. Así que el 40 dice así, que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no sigan hablando en el nombre de Jesús y le pusieron en libertad. ¿No? Tenía miedo porque el pueblo, otra que Cristina, se armaba lío. El 41, los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Te daban un latigazo con una lonja así, te daban los romanos. ¿No? Y le dieron, como para que tenga, menos de 40 tenían que ser. La ley romana permitía hasta 40. Menos de 40, porque si no lo avergonzaba hasta la persona. Con 38 azotes no quedaba avergonzado. Mi viejo me daba un cintazo y no quería más. Uno solo me daba. ¡Sac! Acá recibieron muchos azotes, los azotaron y les advirtieron que no hablan más. Estaban en juego su vida y ellos salieron gozosos de haberse sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre. Por eso entendemos la palabra de Santiago cuando dice que cuando pasemos por diversas pruebas, que tengamos sumo gozo. Sumo gozo. Cuando se hallen en diversas pruebas, no en una sola. Cuando tenés todo un lío. En la casa, el perro, el auto. Vieron que hay momentos, tiempos malos. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado. Tiempos malos. Se te rompe todo. Se rompe una cosa, apagás y te rompe otra. Se te enferma el nene, el perro, todo te pasa. Pero pasa. Es el tiempo malo. 42. Y todos los días, no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Todos los días, sin cesar. O voy a la casa o voy a la iglesia. O voy a visitar a alguien o me congrego. Espero que algún día lleguemos a ese nivel, por lo menos de que todos los días haya alguien acá. Que alguien se sienta mal y que haya alguien acá cantando alabanza, otro día orando, reunión de mujeres, de hombres, comida, lo que sea, pero que siempre esté el fuego encendido en ese lugar. El 6. En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos contra los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Lío. Arrancamos con los líos. ¿Somos muchos? Cuando éramos 4 o 5 gatos, no pasaba nada. Pero cuando empieza a subir el número, puede haber un chisme, una murmuración, algo, y hay que atenderlo rápidamente. Hay que invocar al Señor y poner espíritu ahí. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender las mesas. No es justo, dice, que dejemos de predicar y que tengamos que ocuparnos de esto, a ver quién lava los platos. ¿Quién va a servir la mesa? ¿Cómo sirven? ¿Cuánta porción sirve? Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. ¿Cómo se elegía? No es que se elegía así al tuntum, ¿no? Dice, bueno, a ver, hermano, hace falta alguien que cocina atrás. Búsquense un hermano lleno del Espíritu que pueda cocinar y que pueda distribuir bien. La gente lo elegía. ¿Y por qué no se equivocaban cuando elegían? Porque estaban todos con Espíritu Santo. Porque los que tenían que dice, así que, hermanos, busquen en todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo. Punto, no queda ninguna duda. No se iban a equivocar. Si elegían a uno u otro, todos tenían el Espíritu. Así nosotros podemos continuar orando y predicando el Evangelio. Esta propuesta fue de agrado a todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócono, Nicanor, Timor, Pármenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor,
se multiplicaba también el número de discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Se seguía multiplicando la palabra, no la podían parar. Estaban llenos de gozo, ¿no? Imagínense que uno sale, ¿no? Sale y se convierte en 4. No te digo 3.000, 4. ¡Wow! Te agarra un gozo, es decir, 4. Vas al colectivo y 2. En tu vecino, otro más, 8, 7, 10. Te empezás a engolosinar, te empezás a llenar de espíritu. Y esto es lo que le estaba pasando a ellos. Donde tiraban, pegaban. Donde hablaban, el Señor respaldaba con milagros. Porque el espíritu funciona así. Al que tiene, se le dará y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es por eso que nosotros tenemos que avivar el fuego del don del espíritu que fue puesto por el Señor. Nosotros somos los que le tenemos que dar gas. El Señor tiene todo el caudal. El auto está preparado para correr. Tenés que arrancarlo nomás y darle. Donde prediques, el Señor te va a respaldar, te va a ayudar. Si es 1, gloria a Dios. Si son 2, bien, 3, 50, lo que sea. Pero a pescar. Tenían ese propósito. Fíjense que no querían distraerse. Podrían haberse quedado muy cómodos ahí. 5.000, una iglesia de 5.000 personas. Ya tenían para comer, habían vendido la casa, tenían todas las cosas en común, listo. Quedémonos acá, hagamos la iglesia más grande. Hagamos como los mormones, hacemos una iglesia grande, con patio, cocina, ¿no? Sin embargo, seguían predicando. 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales ante el pueblo. Esta persona es diácono. Después vos lo ves el pastor, no sé cuál, ¿cómo se llama? El apóstol, ¿viste? Con anillos de oro, con autos caros. Eso no llega ni a feligreses, llegan algunos. Entonces dice que realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que había oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. No lo podían contradecir todo lo que decía. ¿Y qué era? Estudiaba, tenía 5 pasos para avanzar, había hecho discipulado 1, 2 y 3. No, estaba lleno del espíritu. No había Biblias en la casa. Se requería que la gente, cuando iba a la sinagoga, escuchara con mucha atención lo que se decía. Porque era una oportunidad el domingo, o el sábado. El sábado tenían una oportunidad para escuchar la ley. Y si no la escuchaban, préstame una Biblia que me la llevo a casa. Ahora tenemos 5 Biblias en el celular, en todos lados, y a veces no sabemos una palabra entera. Entonces, fíjense el esfuerzo que tenían ellos, que estaban llenos de espíritu y la palabra abundaba en ellos, porque estaban todo el tiempo hablándose entre ellos con cánticos, con himnos, con salmos, con palabra de Dios, y se retroalimentaba esto. Entonces dice que no podían, dice el 10, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que había oído hablar blasfemia contra Moisés y contra Dios. De esa manera, solivantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él. Y con lujo de violencia, acá dice con lujo de violencia, bueno, no sé por qué dice lujo. Con soliviandad, acá dice con lujo de violencia, como diciendo, con soliviandad, como diciendo, yo creo que es una paliza especial, como diciendo, especialmente les dieron una paliza, ¿no? Con violencia. Y lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Estaban mintiendo todo, habían sobornado a alguien, le habían pagado a alguien para que se andara y decirle, mentí. Y el tipo no llamó abogado, no peleó con nadie, no podían resistir la sabiduría. Tranquilo, como agua de tanque, dice que el rostro se le resplandecía como el de un ángel. Fíjense si hay algún diácono de estos tiempos,
está tan lleno de espíritu que la cara se ilumina. ¿Vamos con el 7? ¿Vamos hasta acá? ¿Lo han leído, Hechos de los Apóstoles? Sí, lo han leído, ¿no? Bien. Vamos a leerlo más veces. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad esto que dicen? Y Esteban respondió, fíjense la respuesta, que la respuesta dura, ¿no?, unos 60 versículos. Uno da un mensaje de texto y ya se cansa con el dedo. Imagínate, cuando quieran aprender, este es un buen texto, para el que no conoce más o menos la historia de Israel, lo pueden leer de corrido y va explicando un poco cómo fue pasando el tiempo. Es un buen texto para que cuando encuentren un nombre, van al Antiguo Testamento y lo encuentran. Dice, ¿por qué José? Van a José. ¿Por qué Moisés? Van a Moisés. Van a Juan y lo leen. Entonces dice así, escúchenme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, en Aram, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra, Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir a Harán. Y cuando murió, sus padres, Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Luego le dio el pacto de la circuncisión y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. El hijo de Isaac fue Jacob y Jacob es el padre de los 12 patriarcas. Hace un resumen muy bueno de Génesis, ¿no?, que es lo importante de Génesis. Cómo fue la promesa de Abraham, la promesa del hijo, cómo Abraham fue el padre de Isaac y el padre de Isaac fue Jacob, que después le cambiaron el nombre a Jacob, que es Israel, y que tuvo 12 hijos, y son las 12 tribus de Israel. ¿Vamos hasta acá? Si alguien no entiende algo o no entiende, pregunte. Que hay gente que ya lo leyó y hay gente que... Por ahí voy muy rápido. 10. Así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse con el... perdón, me salté algo. El hijo de Isaac fue Jacob y Jacob fue padre de las 12 patriarcas. Pero ellos, por envidia, vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Se acuerdan de José? ¿No? Que fue vendido por sus hermanos. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y en Canaán, que trajo un gran sufrimiento y nuestros padres tampoco tenían qué comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José le reveló a sus hermanos quién era él y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Entonces, hasta ahí venimos bien, ¿no? José se da a conocer con los hermanos, le dice, traigan a mi padre, traigan a mi hermano, vinieron todos, y el faraón le dio una tierra, dice, bueno, vayan a aquel lugar y hagan pueblo ahí, y se establecieron 70 personas, 70, 75. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres, pero luego sus restos fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor, ¿no? Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que subió al trono como otro rey que no había conocido a José. Ese rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, un niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía.
Está bueno leer esta parte porque a veces trae datitos que no están en Éxodo. Y uno parece una pavada, pero empiezan a hilvanarse cosas muy buenas espiritualmente. Uno empieza a relacionar cómo concuerda la palabra, cómo el Señor amplía la revelación y cómo hay muchas figuras que cobran un sentido más amplio cuando los entendemos. Entonces dice, bueno, que lo educó, ¿no? 23, dice, cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas y así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar al maltrato de su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Entonces Moisés quiso mediar con uno, salvarle la vida a uno, pero ellos no lo entendieron así. Se creían que este se había empoderado, quien lo había puesto por juez, y lo rechazaron. El 27 dice, pero uno de ellos le dijo, ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste con el egipcio ayer? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí. Adiós, Lourdes. Entonces dice, después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió, descalza los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido para librarlos. Prepárate porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quienes los israelitas rechazaron al preguntarle ¿quién te ha nombrado juez o gobernador? Fue el que Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Se le apareció el ángel de Jehová en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue ese mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel les decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Hasta acá quiero hacer un paréntesis y fíjense que el tipo no necesitaba un vaso de agua, no tragaba saliva. La exposición que hace de la palabra es magnífica, es maravillosa, no se traba y da de corrido, da la historia de Génesis y ya llegó a Moisés. Fíjense cómo nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos tenemos que preparar? Tenemos que saber las escrituras, más o menos, en qué tiempo fueron las cosas, cómo explicarlas. Tenemos que estar siempre preparados para dar razones de por qué creemos y en qué creemos. Dice, pero nuestros padres, el número 39, no quisieron obedecerlo. No quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Ese dato también está buenísimo. Te recuerda que ellos a la mitad del camino preferían ser esclavos y comer bien que comer pan y ser libre. Querían volver a ser esclavos, como muchas veces gente que ha creído y que dice, no, pero al final, antes que iba a la iglesia me iba mejor. Empecé a ir a la iglesia y me empieza a ir todo mal. Y obvio. Seguramente Satanás no está contento. Y va a utilizar todo lo que pueda para hacerte la vida imposible. Pero una vez que le resistas al diablo, él va a huir de vos y el Señor te va a cuidar. Tenés que pasar la rompiente. Estás en el medio del mar y querés llegar a la orilla, sabés que tenés que pasar las olas. No hay otra forma de llegar a la orilla sino pasar la rompiente. Ese paso siempre es con problemas. Siempre va a haber oposición. En nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro laburo, nuestros hijos, nuestros padres. Bueno, entonces dice que su corazón quería volver
a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón, hacenos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que lo sacó de Egipto. Fue así que se hicieron un ídolo con forma de becerro y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron una fiesta. Así hicieron un becerro, todos conocen el relato. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que venían del cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de esos, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refaim. ¿Cómo es la bandera de Israel? ¿Qué tiene la bandera de Israel? Lejos de esto, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refaim. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevé más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Entonces ya sabían de antemano que este era un modelo, que no era lo real, era un modelo, era una figura de lo que pasaba en el cielo. Era una figura de lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Cuando tengamos más tiempo, vamos a ver cómo cada uno de los pasos que se hacía en el ritual de la ofrenda, están todas las cosas que hizo Jesús antes de llegar al sacrificio, ¿no? Cómo examinaban a los corderos, que los miraban que no tenían mancha, que no tenían marca, los miraba un sacerdote, los miraba otro, cómo fue Anás, Caifás, cómo lo revisaron, no le encontraron nada y así todos lo mataron igual. Era un cordero sin defecto. Y a Jesús no le podían encontrar nada, no tenían nada. Y lo mataron igual. Entonces, bueno, Moisés, que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado, 45. Ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones a las que Dios los arrojó en presencia de nuestros padres, y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo a Dios, al Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa puede edificarme? ¿En qué lugar puedo hacerme un descanso? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Entonces, si bien Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, no habita en una casa de piedra, dice, ¿qué lugar me van a componer? ¿A dónde voy a habitar yo? Su plan era habitar en medio de su pueblo, en nuestros corazones. Un templo hecho con personas. Y es como habita hoy el Señor, en medio de su pueblo. Pero ustedes son duros de cabeza, duros de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. Ya cambia el tono del discurso y ya los acusa directamente. Ustedes lo mataron. Ustedes siempre están resistiendo. Esta es la palabra de verdad. Le dice de una manera, se lo dice otra, se lo dice a través de la historia, se lo dice con figura y no quieren entender. Entonces le dice, duro de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres. ¿A qué profeta nos persiguieron? 52. Mataron a los que antes habían anunciado de la venida del justo, el mismo que ustedes entregaron y mataron. Le resistieron al Espíritu siempre. Mataron a los enviados y mataron también al Hijo de Dios. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no lo obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes. O sea, cuando una persona está, ¿no? Como esprucismo, ¿no, hermano? Esforzando los dientes, a ver, vamos a matarlo, cállenlo de una vez. Nos está acusando, nos está diciendo la verdad en la cara. Por eso muchas veces el Evangelio tiene un rechazo. Porque esto vos estás predicando un Dios que está en luz y el marido y la mujer están en tinieblas. ¿Qué voy a hacer? No quiero ir ahí. No quiero que me expongan. Dios te llama a la luz. No quieren. Satanás le encanta vivir en tinieblas y quiere que nuestro cuerpo se quede ahí en tinieblas para hacer cosas que no aprovechan. Y el Señor te llama a la luz. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Ya tenés esa visión. Decía, bueno, el tipo sabía palabra. No podían resistir lo que sabía. Se sabía la Biblia de memoria.
su rostro resplandecía como un ángel. Y ahora tiene una visión que ve a Dios, la gloria de Dios, y a Jesucristo sentado a la diestra en el trono. Un diácono común y corriente, No está el libro de Esteban, Ni Esteban escribió demasiados libros, fue cortita su peregrinación. Entonces dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Por ello, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Morir lapidado, no era que agarraba una piedrita de onda, agarraron una roca y lo empezaron a matar, lo mataron a piedrazos. Pila por acá, pila por acá, pila por acá, pila por acá, pila por acá. Lo mataron de a poco, no es una muerte sufriente, no es una muerte que te pegan un tiro, ¿no? Uno cuando quiere morir dice, bueno, que me muera, listo, que me acueste y que mañana me despierte muerto, listo, no quiere sufrir. De las muertes es la que menos uno quiere sufrir. Lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon y los pusieron testigos falsos con sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que era Pablo después. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras le tiraban piedrazo, él clamaba al Señor. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, expiró. No le tomes en cuenta este pecado. Nosotros queríamos que descienda fuego del cielo cuando el vecino pone música alta. Yo, por lo menos, veo a ver de qué manera puedo... Exactamente. ¿Cuánto nos falta? Pero bueno, bendito sea el Señor. Sea el Señor justo y nosotros pecadores. ¿No? Bendito sea el Señor. ¿Cómo hace que personas comunes lleguen a este nivel, ¿no? de llenura de Espíritu Santo? Estamos en la tierra. Bueno, les dejo esta lectura de Esteban. Esta lectura no es tanto para comentar, sino para ver algunos detalles, y es para leerlo. Cuando era adolescente iba a la iglesia y me costaba mucho leer la Biblia, y una vez, me acuerdo, un pastor nos estuvo leyendo 1 hora Crónicas. Y nosotros estábamos esperando a ver cuál era la explicación. ¿Viste? Barak engendró a Osac, Osac engendró a Tupín, Tupín engendró a Coso, ¿viste? Y seguía leyendo, 1 hora leyó. Cuando terminó de leer, esperábamos que el remate, a ver cuál era la enseñanza. Y dice, se los leo porque ustedes nunca lo leyeron. Dios los bendiga.